En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones. Hay guerra hoy, hay privaciones hoy, hermanos. Esto es escatología. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es profecía progresiva. Guerras y rumores de guerras, grandes privaciones. Versículo 2: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas. Y ya vimos qué significa el luto en este contexto de Daniel: un tiempo de humillación, de rendición delante del Señor. Una humillación que le dice al Señor: sin ti no puedo, sin ti no podemos, Señor. Nos humillamos, pedimos perdón, hemos pecado contra ti, nos hemos apartado de ti. La humanidad necesita de ti, Señor. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Hemos visto a Daniel, un hombre de oración, un hombre de intersección, un hombre que está clamando a Dios por el pecado de su pueblo. Y ya hemos entendido que es el llamado a la iglesia también. Una iglesia que debe de interceder por Colombia, por sus gobernantes. Una iglesia que debe de pedir a Dios misericordia por el pecado y la maldad de la humanidad. Una iglesia que debe de interceder, así como Daniel lo hizo, para que la misericordia y la gracia de Dios pueda venir a la humanidad. La pregunta es: ¿usted ha estado orando? ¿Ha estado intercediendo, creyendo que la oración tiene poder? Dios nos ha dicho: no subestimes, no ignores el poder de la oración, porque eres precioso para mí, porque eres preciosa para mí, dice el Señor. Como dijo el ángel a Daniel: tu oración ha sido escuchada. Y en el mismo instante que empezaste a clamar por Israel, por Judá, por el pueblo exiliado, se dio una orden en el cielo. La oración activa el poder divino. La oración activa el cielo, hermanos. No es criticar, señalar, juzgar, buscar culpables. Es decirle al Señor: Señor, todos hemos sido culpables. Y por eso vinieron las maldiciones escritas en la palabra, porque nos hemos alejado de ti. Pero por amor a tu nombre, Señor, a ese nombre santo, compasivo y misericordioso, oramos y clamamos por tu misericordia. Porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas poderosas, hermanos. Si ya sabemos esto, ¿por qué se nos dificulta tanto orar? Parece que no hemos entendido que la lucha que tenemos contra potestades y principados de maldad es una lucha, una batalla que se logra vencer a través de la oración, a través del clamor al Dios que es todopoderoso y que puede vencer las obras de las tinieblas.
Versículo 3. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Aquí vemos a Daniel, un hombre de oración, oración intensa, oración humillada delante del Señor, hermanos. Y para este momento Daniel tiene 84 años y llegó a Babilonia exiliado siendo un joven de 16, 17 años. Ha estado más de 50 años exiliado, hermanos, desterrado de su tierra. Está ocupando lugares de reconocimiento en los imperios que Dios le ha permitido gobernar, o que Dios le ha permitido ser parte de estos gobiernos como un instrumento en el plan de Dios. Recuerden que estuvo interpretándole sueños a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Recuerden que estuvo con el rey Darío. Ahora en este capítulo 10 está en un lugar de reconocimiento, recibiendo una visión para que él pueda ser el profeta que necesita el pueblo de Dios en medio del destierro. Para este momento del capítulo 10, un gran número de exiliados, de desterrados, han vuelto a Jerusalén a reconstruir lo que había dañado el rey Nabucodonosor con su ejército. Es el momento cuando se cumple la profecía de Dios en el profeta Jeremías. Dios había prometido que iba a reunir a su pueblo, que los iba a traer de regreso a Jerusalén, que les iba a permitir la reconstrucción del templo, la identidad del pueblo de Jerusalén. El templo como ese lugar de la presencia de Dios para con su pueblo. Es este momento donde se cumple la promesa de Dios, que después de 70 años Dios iba a permitir que su pueblo regresara a Jerusalén. Y esto se cumple con Esdras y con Nehemías. ¿Recuerdan la serie de Nehemías? La reconstrucción de los muros de Jerusalén, la reconstrucción de lo que un día por desobediencia Dios permitió con un rey llamado Nabucodonosor. Primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. El lugar que se encuentre, en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje, y anímeles con también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Hermanos, aquí se cumple la promesa del Señor de reunir a su pueblo. El Señor puso en el corazón de Ciro, el rey de Persia, que firmara un decreto. Los exiliados, el pueblo del Señor, puede regresar a Jerusalén.
reconstruir el templo, su identidad. Porque somos exiliados en este mundo, hermanos. Porque nuestra ciudadanía es del cielo. En nuestra cédula dice Made in Colombia, pero en Apocalipsis dice que recibiremos una nueva cédula, ¿cierto, David? Una piedrecita con un nuevo nombre, porque somos ciudadanos del cielo. Esto es escatología, hermanos. En el versículo 2 vemos el luto de Daniel durante 3 semanas. Algunos creen que Daniel estaba de luto, en ayuno y en oración, porque muy pocos judíos habían podido regresar del exilio con Esdras. Otros estudiosos y teólogos, historiadores, creen que Daniel estaba de luto porque Esdras enfrentó gran oposición para reconstruir el templo. Daniel no regresó con estos primeros exiliados, tiene 84 años. Daniel puede servir mejor a su pueblo en lo que Dios le está permitiendo a él, haciendo parte de este imperio persa. Él no regresa, se queda orando, se queda intercediendo, está haciendo duelo. Puede ser porque muchos no regresaron, también porque Esdras está enfrentando oposición en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en la reconstrucción del templo. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillar delante de tu Dios, tu petición, tu oración fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. ¿Sí ven, hermanos? Pero leamos el versículo 13. Y aquí vamos a pensar en el título de este sermón. ¿Cuál es el título del sermón? Guerra espiritual, batalla espiritual, oposición espiritual. Versículo 13. Sí, tu oración, Daniel, fue escuchada el mismo día. Versículo 13. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme. ¿Quién? ¿Quién es Miguel? ¿Lo han visto en algunas casas parado encima de un demonio con una espada? Hermanos, es bíblico. Ahora, yo no sé si Daniel era así, perdón, Miguel, pero está diciendo la palabra del Señor que hubo oposición a la respuesta de Dios para la oración de Daniel. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Lo dejó peleando con el espíritu, una guerra espiritual en los aires. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir, escatología, profecía. Y todo esto nos ayuda, hermanos, a recobrar la esperanza presente y futura, porque Dios gobierna, porque la historia está decretada, porque todo está en el tiempo del reloj de Dios. Con oración, con intersección, con unas rodillas dobladas delante del Señor. La oración fiel y activa es poderosa. La oración fiel activa la victoria divina a pesar de la oposición. Esta es la buena noticia, hermanos. Sí, hay oposición, hay una lucha, una guerra. Hay potestades, principados, el mundo espiritual de tinieblas. Pero la buena noticia
debemos imitar a Daniel, orando, creyéndole al Señor, diciéndole al Señor: reprende las obras de maldad. ¿Usted cree que hay una batalla espiritual o no? Amén, 3. Y los otros, eso es un cuento de hadas. Muchos de nuestros hermanos han caído bajo las influencias demoníacas, infidelidad, pornografía, etcétera, etcétera, porque han dejado de orar, porque han dejado de clamar al Señor. Versículos 4 al 9. En la ribera del gran río de Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Esta es la visión de Daniel. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud, Versículo 7. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse, de modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Esta es la visión de Daniel en el capítulo 10. Tengo una imagen, Pipe. Aquí de pronto podemos entender un poco la visión de Daniel. Ya tiene 84 años Daniel. Está en el río Tigris. Y la visión es un hombre con estas características, vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Esta es la manifestación gloriosa y también aterradora del mensajero celestial. Este es el hombre que deja el ángel Miguel luchando contra el príncipe de Persia y viene a traer respuesta a Daniel. Así como Daniel queda paralizado por esta revelación, hoy muchos enfrentan la realidad espiritual con ignorancia, con miedo. Hermanos, reconocer la dimensión espiritual de nuestras luchas es fundamental para vivir en victoria. Si hoy no reconoces la lucha, la batalla y la oposición espiritual en tus debilidades, en tus propias guerras, no vas a poder vencer. No ignoremos la guerra espiritual, iglesia. Esa guerra espiritual que afecta a nuestra nación, nuestra familia, nuestros hijos, la iglesia del Señor. Por el contrario, gracias a la palabra de Dios en esta mañana, fortalezcamos nuestra alianza con Cristo. Fortalezcamos nuestra relación con Dios a través de la oración, para que así podamos resistir a las influencias
influencias malignas. Si usted sigue leyendo los versículos del 10 al 14, se va a encontrar con la batalla espiritual entre los príncipes y la intervención divina, hermanos. Esos príncipes de la injusticia, del narcotráfico, de la drogadicción, de la adicción. ¿Y cómo podemos enfrentarles? Este texto quiere decir, hermanos, que las batallas en el mundo espiritual tienen influencia directa en la vida y en las políticas terrenales. Recuerden que Daniel está hablando de política, reinos, imperios que caen por la roca Cristo, imágenes, figuras anticristianas. El texto hoy dice que hay una influencia espiritual que viene y toma control, influencia la vida y las políticas terrenales. Satanás y sus demonios ejercen dominio parcial, pero la buena noticia es que son limitados bajo el poder soberano de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hemos recordado y entendemos que tenemos una lucha, que hay una batalla, que hay oposición. Gracias porque tu palabra nos muestra el trasfondo de la historia en cuanto a lo espiritual. Gracias porque nos llamas a resistir a través de la oración, de la intersección, del ayuno, de las prácticas, de las disciplinas espirituales. Te pedimos en esta mañana que nos guardes de todas estas influencias y de todas estas batallas espirituales, que podamos colocarnos la armadura descrita en Efesios capítulo 6, el casco, la coraza, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, Señor. Que podamos discernir tus revelaciones, que podamos discernir y entender tu propósito para con la iglesia, que podamos entender el pasado, el futuro, el hoy, pero también lo que viene, la esperanza escatológica, Señor. Gracias porque tienes el control de la iglesia, porque tienes el control de la humanidad, porque tienes el control de los imperios del mundo. Gracias porque eres soberano en medio de las luchas espirituales y sociales que enfrentamos. Hoy te reconocemos como el Dios todopoderoso, que respondes a nuestras oraciones y peleas por nosotros, peleas por tu pueblo. Te pedimos que nos des paz, que nos des ánimo y fortaleza para seguir perseverando, que nuestra confianza no esté en las fuerzas visibles, sino en tu victoria segura a través de Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos a ser hijos, ayúdanos a ser pueblo, un pueblo firme en oración y esperanza, hasta que veamos tu glorioso regreso, Señor Jesús. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.